buen día. Miren lo que es esto. Oh my God. Oh my God. Este es el despertar en el Litóforo. No me pude despertar bien temprano como me hubiese gustado. Estaba destrozado todo lo que hicimos ayer. Levantándose más temprano, trabajando y escuchando podcasts de historia. No lo puedo creer. Yes. It's morning. Eso es típico de Grecia, ¿eh? Hasta en las ciudades grandes, Atenas, Tesaloniki, pasa eso. Voy a contar el plan del día de hoy. La idea de venir al Litóforo era para hacer algo del Monte Olimpo. Cuando digo hacer algo es no subir hasta la cima, porque eso lleva mucho tiempo y se necesita mínimo 2 días como para subir, después volver y hacerlo a un tiempo de ser humano común y corriente. Así que hoy no es nuestro momento para eso. Decidimos solamente ver las cascadas que tiene el Monte Olimpo, que son varias, son muy bonitas, así que nos vamos a centrar en eso. Lo que vamos a hacer es ir para las playas del Monte Olimpo, que desde acá hay una vista increíble del Litóforo hacia la playa, es impresionante y queremos ver eso. Así que ese es el plan del día de hoy y va a haber seguramente otro video, otro día para poder subir al Monte Olimpo y mostrarlo como corresponde. Voy caminando las calles del Litóforo. Creo que ya lo dije, pero me sorprendió bastante el pueblito. Esto fue algo que me impactó cuando llegué, que se vea todo el mar así. En nuestra espalda está el Monte Olimpo. Bueno, nos vamos acercando a las cataratas, a las waterfalls del Monte Olimpo. Y ya la vista es impresionante. Miren lo que es esto, chicos, este camino. La ruta está bastante bien. Me dijeron que era muy fácil de llegar. No soy amigo de las callecitas bien finitas en la montaña y sobre todo en subida con un auto manual. Si quieren disfrutar de esto todo el tiempo que quieren, lo mejor es alquilar un auto. Y si son 4 o 5 personas, es lo ideal para repartir gastos, chicos. Retiro lo dicho sobre la ruta que está fácil para llegar. Ya estamos llegando, creo que pasó lo peor. Estacioné por acá. Bueno, esta es una, está espectacular. Caminamos por ahí va María. Encontramos el paso para meternos. Está bastante fría. Oh, look at this. Es peor que Mar del Plata en invierno. FSU. Este es el camino hacia la segunda cascada que queda en Dion, no queda tan cerca del Litóforo, que fue la primera a la que fuimos, que tampoco era muy cercana, así que nos venimos de vuelta a Dion. El paisaje es todavía más bonito, vamos a ver qué nos depara el camino pronto. Bueno, llegamos, hay marcas, cruces
que te guían hacia la primera cascada. Él dice que son 100 metros desde acá. También acá hay caminitos para hacer las montañas. A la gente que le gusta esa movida, un lugar recomendable también para eso, caminitos así en la montaña, tipo de 1 hora. Acá te muestra cómo ir a las cascadas. Hay uno de 1,8, uno de 8 y otro de 11 kilómetros. ¿Dónde estamos? Ayakori. Cerca de... ¿Sion? Very good. Esta es Ayakori Cataratas. Ayakori es, creo que es una iglesia. Acá nomás de la ruta que hace Tesaloniki a Atenas, de un lado el Monte Olimpo, del otro lado a mi espalda el mar, tenemos Alexandreion. Es un lugar dedicado a Alejandro Magno, que está muy lindo, a las puertas ahí del Olimpo detrás, y tiene una estatua que ya la había visto cuando haces el viaje de Atenas a Tesalónica, la podés ver. Un poco la idea también es mostrar todos los reconocimientos a Alejandro Magno que hay en Grecia y en el mundo. Voy a tratar de hacerlo. La gente me va a identificar como el loco de Alejandro, el fan de Alejandro. Así que ahora vamos a ver la estatua que hay por ahí, muy bonita. Y bueno, no sé exactamente qué tienen acá adentro porque no lo pude ver. El Alexandreion es un museo y centro cultural dedicado a la figura de Alejandro Magno y se centra en la historia, los logros y el legado de la civilización macedónica antigua. Y justo acá, esta es la autopista que hace Tesalónica a Atenas. Y allá se ve el mar, está acá nomás. Vamos a ver las playas. Bueno, metimos el almuerzo en esta playa. Le dejo el nombre de la playa acá. Y está un poquito ventosa la cosa. Quizás sean ventosas en todo momento, quizás no lo sé. Pero a mí me gusta. Ahora les muestro un poquito. Fíjense que tiene piedritas que sirven justamente para que no se le vuele las cosas a la gente. Algunos ya desisten de abrir la sombrilla. Directamente no la abren porque se debe volar todo. Y tienen piedras para sostener toallas y demás cosas. Está bastante agresivo el mar, así que solo parada técnica para comer acá y seguimos. Con una ubicación estratégica controlando la entrada a los pasos entre Macedonia y Tesalia por el valle del Tempe, se encuentra esta imponente fortificación de origen bizantina de alrededor del siglo X, construida sobre la antigua ciudad griega de Heracleion. Bueno, nos venimos a un lugar que se llama Gallaria, que queda al lado del castillo de Platamón. Entonces agarraron parte del castillo y también de un antiguo puente, o mejor dicho, parte subterránea en la montaña que tiene una especie de vía. Así que está compuesto de unos vagones, un diseño súper cool. Y está la playa acá, espectacular, con el castillo de fondo. Me encantó. Durante la Cuarta Cruzada, los francos tomaron posesión de este castillo que formaba parte del nuevo reino latino de Tesalónica, gobernado por Bonifacio de Monferrato. Pero una vez que cayó este reino, volvió a posesión griega con el despotado de Epiro, gobernado por Miguel I Comneno Ducas. Esta es la entrada del lugar. A la izquierda está toda la playa. Está privada la playa, al menos la más cercana al lugar. Tiene parking, cosa que se agradece, así que pude estacionar al lado de la playa.
un poco de suerte también. Me hubiese gustado llegar con más tiempo para disfrutarlo más este lugar. Les voy a mostrar un poco de la playa. Bueno, esta playa la descubrió María en una publicidad de Instagram que vio aquella cafetería que está espectacular, y cuando vimos que tenía el castillo allá arriba dijimos vamos a ir cuando vayamos al Monte Olimpo, que por cierto el Monte Olimpo queda ahí. Entonces tenés una doble vista en esta playa que está espectacular. Si bien el agua no es súper transparente ni nada, lo que nos tiene acostumbrado Grecia, está bastante bien el agua igual, pero es una playa más tirando a normal, un poco de arena. Yo estoy caminando normalmente, así que se puede. Y nada, el agua está muy bien, pero lo mejor son las vistas, chicos. Finalmente cayó ante Murad I y su imperio otomano en 1386. Hubo un muy breve periodo veneciano y volvió recién a manos griegas a principios del siglo XX. Este es el último punto que habíamos marcado para el viaje de estos 2 días, una noche, y ahora ya nos volvemos para Tesalónica. Así que nada, son destinos completamente desconocidos para el común de la gente que viene a Grecia, que obviamente no veían estos lugares. Son lugares tapados, pero bueno, se entiende porque Europa es inmenso y tiene de todo. Pero bueno, sirve mostrar esto, que conozcan lugares maravillosos de este maravilloso país, que con una historia espectacular y lugares paradisíacos, aún hoy es una cosa maravillosa venir y visitarlo y recorrerlo. Bueno, nada, este es el cierre del video. Ya nos volvemos. Así que gracias por el aguante a todos, y si les gusta este contenido, síganme en Instagram, síganme en YouTube también, obviamente, pero más que nada en Instagram, que voy más al día con lo que voy viviendo, los videos que voy editando. Este video que están viendo ahora probablemente lo haya filmado hace un buen tiempo, pero bueno, como los lugares tienen historia de miles de años, la historia no se cambia, los videos sirven igual, aunque no sean subidos en el mismo momento cuando estoy filmando. Bueno, se supone que acá hay un túnel, lo vamos a buscar. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y compartirlo con más gente apasionada por la historia antigua. Para más info sobre viajes por Grecia, visita mi página web tomaspalacios.pay.com. Y si querés mi asesoría personal, contactame. Será un placer ayudarte con tu viaje soñado a Grecia. Muchísimas gracias por ver este video.